Hola amigos, se enfrentaron David Martínez y Yondre Cádiz en la Leagues Cup, Los Ángeles contra Pachuca, encuentro donde hubo polémica. Por esta acción Yondre Cádiz se fue expulsado por roja directa al 83 tras una revisión del VAR, con su equipo el Pachuca, que empató por un 1-1 ante Los Ángeles y en penales cayeron por un 4-2, victoria para el equipo de David Martínez. El extremo de 19 años hizo un buen partido, hizo 2 regates y un pase clave e hizo 8 recuperaciones de balón. Mientras Cádiz, que jugó hasta el 83 por la expulsión, hizo 3 disparos, 2 afuera y 1 a puerta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Fue merecida su expulsión? Su opinión en los comentarios. Golazo de Telasco Segovia. En el Inter Miami contra Necaxa, el mediocampista que empezó el partido como titular marcó este golazo de fuera del área, con Inter Miami, que empató por un 2-2 ante Necaxa. Segovia jugó hasta el 66 en este partido. Segundo partido en la Leagues Cup para Segovia y su segundo gol en la competición. La está rompiendo con el Inter Miami. El defensor año 2006 Javier Suárez jugó su primer partido como titular con Atlético San Luis, dando asistencia en el empate por un 2-2 ante Real Salt Lake. Kevin Kelsey jugó toda la primera parte con Portland Timbers, que le ganó por un 1-0 a Querétaro. Sergio Córdoba debutó con el Young Boys de Suiza, empezó el partido como suplente y entró de cambio al 80 en el empate a 1 de su equipo, delantero que recientemente llegó con el equipo en esta semana y ya jugó sus primeros minutos con el equipo histórico de Suiza. En partidos amistosos, John Aramburu entró de cambio al 60 con la Real Sociedad, que empató a 1 ante el Rennes. Salomón Rondón marcó su primer gol no oficial contra el Oviedo en un amistoso ante Cultural Leonesa. Ganaron por un 1-0 gracias al gol de Salomón Rondón. Jugó 68 minutos en su segundo partido amistoso con Real Oviedo. También marcó gol Yángel Herrera. Tras un centro definido de esta manera con Girona en la victoria por un 2-1 ante Wolverhampton. Segundo gol de Yángel en la pretemporada con el equipo español. En este partido fue titular. En Brasil, Jefferson Savarino fue homenajeado por aficionados del Botafogo en la salida al partido ante Cruzeiro por la Liga de Brasil, en honor al zuliano, que fue figura el año pasado para ser campeones en la Copa Libertadores y del Brasileirao. Savarino jugó todo el partido con Botafogo en la caída por un 0-2 ante Cruzeiro, que los baja a la 7ª posición de la tabla de posiciones. Un buen partido del atacante, que tuvo 3 pases claves y 2 disparos afuera. Así agradeció el zuliano a los aficionados del Botafogo por este tifo enorme. Según Globo Esporte, medía 25 metros de ancho y 45 metros de alto. Agradecer a la torcida del Botafogo por ese momento, por ese homenaje. La verdad sí, fico muy feliz. Ese homenaje fica para mi historia, para mi carrera, para mi vida. Y bueno, agradecer a todos por el apoyo desde que hoy llegué aquí no Botafogo. Por segundo partido consecutivo, Nahuel Ferrares dio asistencia con São Paulo. Con este pase asistió para el segundo gol del equipo en el triunfo por un 2-1 ante Internacional. Gran nivel del central, que en este encuentro jugó todo el partido. Jefferson Soteldo estará sin jugar por 2 semanas. El jugador, en su último partido con Fluminense, se fue de cambio al 13 por dolencias en su pierna derecha y según el periodista Víctor Leza, sufrió una lesión muscular grado 1 en su muslo derecho que lo dejaría sin jugar por 2 semanas con el equipo brasileño. Se perdería 3 partidos con el Flu. Soteldo, que venía de una lesión antes de su llegada, ha jugado 6 partidos con Fluminense. 5 han sido derrotas y 1 fue con victoria. Por cierto, el Fluminense jugó en la Liga de Brasil y ganó por un 1-0 sin Jefferson Soteldo, que no fue convocado. En Uruguay, el mediocampista Andrés Miki Romero fue anunciado como nuevo jugador del Boston River de la primera división uruguaya. Llega transferido del Monagas de la primera división de Venezuela. Por otro lado, el delantero Brian Hurtado regresa a Chile. Será jugador del Antofagasta de la segunda división chilena. La Vinotinto femenina jugará la eliminatoria al Mundial de Brasil 2027, eliminatoria que da 4 cupos al Mundial,
2 directos y 2 al repechaje. Las dirigidas por el técnico Ricardo Belli jugarán 4 partidos de local y 4 de visita en esta eliminatoria al Mundial del año 2027. La selección debuta el 24 de octubre en la primera jornada ante Chile de local y la segunda se enfrentan a la selección de Paraguay de visita el día 28 de octubre. La Vinotinto viene de caer eliminada en la Copa América quedando penúltima, con 2 derrotas, un empate y una victoria quedando afuera. ¿Ustedes qué dicen? ¿Venezuela podrá ir al Mundial? Su opinión en los comentarios. Se jugó el clásico del fútbol venezolano en el Estadio Olímpico de la UCB. Antes del partido, el técnico Edgar Pérez Greco calentó así el clásico. Un partido que se juega dentro y fuera de la cancha, saber que vamos a ser locales. El Deportivo Táchira, que dominó la primera parte, al 41 marcó el 1-0, gol de Juan Carlos Ortiz, tras un rebote del portero Fran Carlos Benítez para el primero. Ortiz, que lleva 3 partidos consecutivos marcando con el aurinegro. 2 minutos después, el Caracas empató el partido con un cabezazo de Luis Mago, pero que luego fue anulado por fuera de juego del central. En la segunda parte, el Caracas mejoró en los minutos finales, teniendo el balón y teniendo chances para marcar con los ingresos de Figueroa, de Reynoso, de Murillo y de David Tegues. Tegues, que al 93 marcó el empate final para Caracas por un 1-1 ante Deportivo Táchira, que se quedó con 10 al 98 por la expulsión de Mauricio Cova por doble amonestación por protestar. Sobre su expulsión, Mauricio Cova escribió lo siguiente en una publicación en Instagram tras ser expulsado por Jesús Valenzuela. Normalmente aplaudo para elogiar o expresar mi alegría por alguna acción de alguien. Anoche me tocó aplaudir en son de burla, desaprobación o falta de respeto a alguien a quien he elogiado mucho. Tras este resultado en el clásico, así queda la tabla del torneo clausura, con el Caracas cuarto con 10 puntos y el Deportivo Táchira segundo con 11. En más partidos, Zamora venció por un 1-0 a Yaracuyanos, con el gol de Antonio Romero al 68. El Anzoátegui de visita le ganó por un 2-1 al Deportivo La Guaira. Al 24 marcó el primero Franklin González, al 83 Antilef marcó el segundo y descontó para el Deportivo La Guaira al 89 Jackson Rivas de penal. Estudiantes de Mérida ganaba por un 1-0 con el gol de Christopher Rodríguez al 10, pero Rayo Zuliano remontó el partido con los goles de Andrés Montero al 48 y de Barbosa al 65. Carabobo y Metropolitanos empataron sin goles. En el Estadio Monumental de Maturín, Monagas y Academia Puerto Cabello empataron por un 1-1. Al 46, Edwin Pernilla marcó el primero para Puerto Cabello y su 5º gol en la temporada, pero con un golazo del panameño Tomás Rodríguez al 70, empató el partido por un 1-1 final. Y UCB le ganó por un 2-0 a Portuguesa. El cuadro tricolor se quedó con 10 al minuto 4 por la expulsión del panameño Alexandre González por una falta de último hombre a Aitor López. Con un jugador menos, UCB marcó el primer gol al 50 con un cabezazo de Adrián Martínez. El 77, Juan Manuel Cuesta marcó el segundo para el 2-0 final a favor de UCB. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano.